en un sector salud que es tan complejo. O sea, estás en saldos positivos. Y que todo mundo quisiera en este momento estar así. Tengo un lema y es metodología, disciplina Y enfoque en el resultado. Carlos Mario Montes, gerente de la clínica Nuestra Cartagena, entendió que para salvar la institución no bastaba con administrar la crisis, era necesario cambiar el paradigma. Te encontraste con escenarios con un 55% de deuda financiera. Tenías problemas de caja, tenías problemas porque tenías que hacer cambios de equipos biomédicos, había problemas de infraestructura, faltaba actualizar todo lo que tiene que ver con salarios del recurso humano. Para nadie es un secreto en el sector que una IPS es más eficiente y más productiva en la medida en que para el caso de un servicio como hospitalización, el hidrocama es óptimo. Para el caso de servicios como cirugía, consulta externa y demás, garantiza los niveles de ocupación que requieres. Nosotros miramos que la oportunidad de volvernos Más productivo, más eficiente. y garantizar los resultados que estábamos esperando era precisamente Invertir en tecnología. Buen día, hoy estamos con el doctor Carlos Mario Montes. Él es gerente de la clínica Nuestra Cartagena y nos está acompañando en el día de hoy a contarnos su historia y en un escenario muy, muy interesante que es en un sector salud que es tan complejo, que estamos en una situación bastante apremiante, poder ver que tú tienes saldos negros, o sea, estás en saldos positivos y que todo mundo quisiera en este momento estar así. Pero esto no sale de la noche a la mañana, ¿no? Esto tiene una historia. Así es, Carlos. Bueno, primero que todo, buen día. Agradecerte por el espacio, por la invitación. Y obviamente el objetivo es contar un poco la experiencia en una época que muchos han llamado de crisis. Sin embargo, dentro de mi mismo estilo gerencial, he estado mucho más con el enfoque hacia las oportunidades que nos brinda el entorno. Y obviamente la crisis para mí no ha sido un tema nuevo, sino un tema de largo aliento y de largo tiempo, en el sentido de que nosotros vivimos en un entorno y en un país donde ese es el común denominador y el día a día, ¿no? Pero bien, entonces vamos a contar una historia y esta es la idea, que tú nos cuentes la historia de cómo la clínica tenía muchísimos problemas económicos, problemas de inconvenientes financieros, pero hoy ya están a otro lado y tienen una mejor perspectiva. Cuéntanos un poquito de esa historia, cuéntanos un poquito de ti, o sea, cómo fue ese escenario, tú cómo llegas a la clínica y cómo fue esa evolución. Bueno, un tema muy bonito, una experiencia que es importante compartirla. Eh, Empezando un poco por el escenario que envolvía la institución en su momento. Una institución a la que llego en el año 2020, en enero. Una institución a la que se enfrentaba a muchos desafíos, principalmente desde el punto de vista financiero. No tenía viabilidad financiera en aquel momento. Teníamos muchos pasivos con terceros, ya sea financieros y no financieros y demás. Y arranco desde un cargo que para mí fue vital para el conocimiento de las cifras y fue la coordinación de facturación. Trabajé muy de la mano en ese año con mi jefe inmediato, que era la dirección administrativa. Y obviamente se nos da un hecho coyuntural que fue una transición de gerencia y unos cambios que a nivel administrativo y gerencial se dieron. Y a partir de 2021 empezamos a trabajar muy de la mano con él, con el gerente de aquel entonces, y se implementaron una serie de estrategias que lograron estabilizar la operación de tal manera que el futuro ya no se tornaba tan oscuro o tan traumático, sino por el contrario empezamos a encontrar oportunidades en medio de esa situación. Por otro lado, ya dentro del proceso de promoción interna, tuve la oportunidad de estar en la dirección administrativa y financiera, en la cual gané un mayor conocimiento de la institución, de las operaciones, de ese core del negocio como tal, y obviamente de la mano de las políticas y de la razón de ser de la institución, que no se puede perder de vista. Y es que somos una institución enfocada a la atención de pacientes y efectivamente a la atención de diagnóstico en muchos casos complejos, y que lo que brindamos es una atención humanizada y efectivamente sin perder de vista obviamente los resultados que se deben dar a todo nivel desde el triple enfoque o triple meta que establecimos en su momento. Es así como en el 2023 se me da la oportunidad, ¿verdad?,
de ser gerente. En aquel momento no es solo decir, hey, logré quizás una meta, un proyecto personal, sino por el contrario ver a la responsabilidad que se enfrenta un líder de una institución en una época que, si bien es cierto, estaba tornada en un contexto político, económico a nivel país bastante difícil. Cómo dentro de este sector encontrar oportunidades en medio de una crisis que es lo que más se habla, ¿cierto? Pero vamos, toquemos ese pedazo. Llegas a la gerencia de la clínica y ¿cuál era el panorama? Desde el punto de vista financiero, ¿qué problemas encontraste? O sea, ¿cómo era ese escenario? Teníamos varios desafíos. Lo primero, una deuda financiera superior al 55%, con un déficit de caja bastante pronunciado, representando poco más de 3.000 millones de pesos. Con desafíos en el cambio tecnológico, renovación de equipos biomédicos, renovación o mantenimiento de infraestructura. Teníamos el tema de compensación del talento humano, teníamos una brecha importante a nivel incluso sectorial y salarial en el ámbito local. Teníamos esa posibilidad de generar un mayor crecimiento de la operación sin que eso implicara crecimiento de la capacidad instalada. Había muchas expectativas desde la junta directiva de qué más podía dar la institución y obviamente de cara al futuro, según lo que el contexto del sector nos estaba mostrando, qué podía hacer la clínica para precisamente generar mayor productividad, mejores resultados y obviamente la recuperación de lo más importante que teníamos hasta aquel momento, que era el flujo de caja, que sin flujo de caja todos tenemos claro que en el sector es difícil garantizar continuidad en la operación, calidad en la prestación del servicio, por más que tengamos un talento humano de calidad. Pues entonces vamos por partes. Te encontraste con escenarios con un 55% de déficit Deuda financiera. de deuda financiera. Adicional, tenías problemas de caja. Correcto. Tenías problemas porque tenías que hacer cambios de equipos biomédicos, había problemas de infraestructura, faltaba actualizar todo lo que tiene que ver con salarios del recurso humano. O sea, ante todo este panorama, ¿cuál fue la decisión? O sea, ¿por dónde empezaste? ¿Cómo? Porque cualquier gerente diría, venga, pues ante todos estos problemas, si tú tomas uno de ellos y lo mejoras, pues estoy haciendo algo. Pero, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el primer problema que atacaste y por qué atacaste primero ese problema? Bueno, Carlos, fue una experiencia bastante bonita porque ante todo lo que te he contado, hay que definir muy bien y de manera muy clara en qué te enfocas. Tengo un lema y es metodología, disciplina y enfoque en el resultado. Ese es su estilo de dirección. Ese es mi estilo de dirección y de liderazgo. Desde la cabeza y desde la claridad que muestre la gerencia y la administración de una institución, parte el éxito. Podemos tomar buenas, regulares o malas decisiones, pero eso va a estar en la misma línea de cómo mides tú y cómo evalúas el resultado de las decisiones que tomas. Y yo pienso que en ese ejercicio el principal reto es en qué me enfoco ante tanta necesidad. ¿Sí? Porque a priori pudiéramos decir, en medio de decisiones o alternativas de inversión, ¿qué priorizo? Que es una de las funciones principales de un líder de una organización, la priorización. Total. Renuevo tecnología, efectivamente, puede tener un impacto positivo, es una decisión acertada. Fortalezco el tema de la infraestructura, efectivamente, También va a generar un impacto positivo. Y desde el punto de vista de la decisión gerencial, no tiene, digamos, un aspecto negativo que rescatar. Sí, claro. La compensación del talento humano, una deuda histórica, efectivamente, estaba dentro de la agenda en uno de los primeros puestos, pero indudablemente todas esas decisiones iban a generar el impacto esperado en el corto, mediano y largo plazo. Pero cómo hacemos sostenible y cómo atendemos las otras necesidades institucionales que son fundamentales a la hora de pensar en crecimiento, pensar en atender incluso estas tres principales situaciones que te acabo de manifestar. Entonces, dentro de mi estilo y en el mismo conocimiento institucional, entendí que el secreto estaba en
cómo incrementaba la productividad a través de generación de eficiencias institucionales. O sea, el escenario fue, tomo la decisión de buscar la manera de mejorar las eficiencias y controlarlas. Correcto. Y con base en eso poder tomar decisiones para mejorar el resto de problemática que tenía. De acuerdo. Desde el mismo conocimiento institucional que tenía, ya había mapeado dónde estaban las oportunidades de generar eficiencia. Y el secreto estaba en el control de la operación. Y pudiéramos decir como líderes de las organizaciones que logramos tener un 100% de control. Pero desde que existe un factor humano del cual depende tu resultado y que está involucrado en las actividades del día a día de tu organización, hay un porcentaje que no controla. Y ese porcentaje que no controla puede estar asociado a habilidades blandas o duras del talento humano. Ya. Puede estar asociado a las herramientas que tú como líder institucional y como institución le proporcionas a ese talento humano. Y sobre todas las cosas, a el mejoramiento de los procesos y la automatización de procesos, que juega un papel fundamental a la hora de generar eficiencia y productividad en las instituciones. Tomas una decisión trascendental y es tirarte por el tema de automatización y por el tema de tecnología, ¿cierto? Esa fue la decisión que tomaste. Y la pregunta es, ¿cómo era el antes de tomar esa decisión y cómo fue después de esa decisión? ¿Cómo era la clínica antes de tener herramientas tecnológicas que mejoraran el control, la administración y la eficiencia? ¿Y cómo fue después? Fue una experiencia bastante significativa esa transición de la manualidad en la ejecución, control y seguimiento a los procesos al nivel de control que tenemos hoy. Esa decisión se toma basado en 3 aspectos fundamentales. Para nadie es un secreto en el sector que una IPS es más eficiente y más productiva en la medida en que, para el caso de un servicio como hospitalización, el girocama es óptimo. Para el caso de servicios como cirugía, consulta externa y demás, garantiza los niveles de ocupación que requieres. Entonces, en ese escenario, ¿cómo hacía más productiva la institución? Desde los enfoques que te di. 1, desde el punto de vista del talento humano y mejoramiento de las competencias y habilidades blandas y duras del talento humano. 1. 2, desde el punto de vista de las herramientas que tú le das. No te hablo solo de computadores, no te hablo solo de incluso de equipos de seguridad e implementos de seguridad. No, te hablo de su día a día, cómo lo vuelvo más inteligente y más eficiente. Y no menos importante resulta las herramientas tecnológicas, y lo incluí como un factor fundamental porque el desconocer el componente tecnológico en la automatización de procesos es quedarse en el pasado. Y en este sentido, cito un poco una frase que ya es un poco más personal y muy familiar, de cuando mi abuelo me decía: Carlos Mario, la rueda ya está inventada. Y yo me quedaba pensando, y sin embargo no le preguntaba por qué me hacía eso, en un contexto en el que quizás no estábamos hablando ni de rueda, ni de carro, ni nada por el estilo. Carlos Mario, la rueda ya está inventada. Con el tiempo entendí que esa la rueda está inventada, y cuando tú analizas la evolución de la rueda implica que ya alguien recorrió ese camino, que ya alguien exploró oportunidades y buscó la forma de hacerlo mejor, hasta la rueda que conocemos hoy. En ese mismo sentido, esa misma línea de pensamiento, nosotros miramos que la oportunidad de volvernos más productivos, más eficientes y garantizar los resultados que estábamos esperando era precisamente invertir en tecnología. Bueno, Carlos, y ya entrando como en materia, o sea, tú cuando defines la línea de automatización y todo el tema de tecnología, ¿cuáles son las herramientas que hoy tienes y cómo llegas a ellas? O sea, ¿cómo identificas qué herramientas necesitabas y cómo te adaptaste y cómo fue que tomaste la decisión de poder tener cada una de ellas? Bueno, todo parte de un análisis muy responsable y muy juicioso, y como tú lo mencionas, una definición de unas líneas, unos ejes estratégicos e institucionales, donde el componente tecnológico representó una herramienta fundamental. Partimos del análisis de indicadores propios de productividad
y de barreras o desafíos, oportunidades de mejora que teníamos en los servicios Pareto institucionales. ¿Cuál era el core del negocio? ¿Cuáles eran esas unidades funcionales que apalancaban el ingreso? Y definimos las principales. Uno, la consulta externa. Es importante que conozca que nuestra institución no tiene urgencia. Y la consulta externa es uno de los principales servicios de acceso a la atención de servicios que brindamos o que tenemos ofertado actualmente. Lo segundo fue el análisis de productividad del servicio de hospitalización y UCI. Y el tercero, la unidad funcional en relevancia de la institución, que es cirugía. Somos una clínica de naturaleza quirúrgica. Haciendo ese análisis, buscamos la alternativa tecnológica que nos facilitara primero la accesibilidad del usuario a nuestro servicio. Lo segundo, eliminar esa barrera en la comunicación entre el usuario e institución. Y tercero, cómo la tecnología nos acerca a la comunidad, que es lo más importante. Y teníamos un desafío importante. Con uno de nuestros clientes, en importancia, teníamos una división del modelo que nos iba a restar la capacidad instalada en consulta externa. ¿Cómo hacíamos nosotros para sostener la operatividad y la ocupación de la capacidad instalada con los desafíos de no tener una urgencia y que nuestro principal canal de acceso hacia los servicios ambulatorios que prestábamos era la consulta externa? En ese contexto nos encontramos con una herramienta que para nosotros fue una solución excepcional, como es Agenda. Lo podríamos ver, cualquier persona que no conozca sus beneficios y sus bondades, como un calendario. Sí, total. Simplemente programación de citas. Para nosotros fue la manera de acercarnos al usuario, de decirle desde la comodidad del sillón de su casa, desde su lugar de trabajo y desde cualquier entorno o ambiente en el que se encontrara, que podría primero conocer nuestro servicio. Segundo, agendar su cita. Tercero, tener una respuesta en tiempo real. Y eso a nivel de experiencia del usuario nos generó los mejores resultados porque el usuario hoy, como te lo menciono, no tiene la necesidad de acercarse al punto de atención ni presencial, ni utilizar quizás otro medio que tenemos implementado que es el call center para agendar su cita, sabiendo las barreras que existen y los sesgos desde el agendamiento de una cita a través de un call center y la percepción de que hay de los tiempos de espera y demás. Hoy el usuario tiene la posibilidad de agendar su cita en tiempo real y obtener una respuesta a sus inquietudes por ese medio. Entonces, eso generó un impacto tan positivo que hemos garantizado los niveles mínimos de ocupación en la consulta externa, que además me dinamizan los otros servicios en importancia como es cirugía. O sea que optimizaste la capacidad. Optimicé la capacidad instalada. Efectivamente, pasamos de una utilización que se esperaba por la división del modelo de menos del 50% a casi 65%, y para algunos diría es una baja ocupación de la capacidad instalada, pero para nosotros fue la capacidad instalada óptima según el tipo de servicio que prestamos y según el entorno de mercado en el que nos encontramos y sobre todas las cosas la capacidad de servicio que estábamos prestando en ese momento. Súper. Otro elemento importante que nos has contado y es el tema de los subregistros, todo lo que tiene que ver con vamos a registrarla en la historia clínica, la información. Y ocurre muchas veces de que los médicos, los especialistas están cansados, tienen que sentarse y escribir. Y hay muchas cosas que se pasan, se pierden, pues porque no diligenció adecuadamente la información, queda faltando información, un procedimiento queda medio y todo eso después se vuelve un problema llamado glosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué Registro Clínico Fácil permitió que la institución pusiera a evolucionar y pudiéramos mejorar el tema del registro y de la facturación? Carlos, eso es una de las experiencias más bonitas que me he llevado en este proceso de automatización de procesos y de renovación tecnológica. Y fue abordado de la manera adecuada. Ok. Porque tú en este proceso de cambio cultural institucional, porque eso representa la invención en tecnología,
te encuentras con muchas barreras y muchas dificultades. Lo primero, desde el punto de vista de cómo concibe y cómo se vienen ejecutando las actividades desde el proceso asistencial. Unos procesos muy manuales, muy rudimentarios. Teníamos sistemas de información que además era para el cumplimiento normativo y de documentación de la historia clínica. Sin embargo, te encuentras tú con cómo cambias ese paradigma de que me están trayendo más trabajo, ¿verdad? Y no me están trayendo una solución para hacer más llevadero y más fácil mi trabajo y mi día a día laboral. En ese sentido, creo que escogimos la mejor forma de hacer la invención. Cambiamos ese paradigma de que la tecnología no como una barrera o mayor trabajo, sino la tecnología como la manera de hacer más inteligente mi trabajo y más eficiente. Se hizo dentro de ese proceso de implementación, hablando ya propiamente de las herramientas, como el Registro Clínico Fácil y ASM, nos encontrábamos con esa oportunidad de poder identificar y poder ayudar a la institución a tener una mayor calidad en los registros a nivel de historia clínica. Sí. Y un indicador indudable que tú te encuentras es la glosa. Total. Cuando analizas los indicadores de glosa, la glosa a ti te da una luz de en qué puedes mejorar. Entonces te doy datos concretos. Sí. Una vez implementamos la tecnología, que lo abordamos desde un enfoque del talento humano y es, hombre, la capacitación individualizada por perfil de cargo, de acuerdo al número de actividades que ejecutaba cada uno. Adicional a eso, el nivel de conocimiento de tecnología y la destreza que tenía para la utilización de las herramientas tecnológicas. Además, el desafío que tú te encuentras en un proceso de implementación es cómo garantiza soporte 24/7 en una institución de salud. Entonces, el establecimiento de unos cuadros de turno que te permitiera tener mentores de piso, que eran los que tenían mayor ventaja no solo en el conocimiento de las herramientas, sino también en el conocimiento tecnológico, que asistieran y apoyaran al talento humano en salud, que de pronto le costaba un poco más al principio mientras conocían las herramientas. O sea, que fuiste, digamos que te diste cuenta que esto no era solamente una herramienta, sino cómo adaptar la organización. Y ese escenario fue, venga, vamos a hablar con un grupo de personas que tienen un poquitico más de habilidades técnicas o gusto por la tecnología, y esas fueron las personas que les ayudaron a poder incorporar al resto de la tecnología. Correcto. De hecho, requirió hasta un ajuste o adaptación institucional en el sentido de, al nivel de organizar cuadros de turno de tal manera que por turno tuvieras un líder o un mentor de piso para que pudiera apoyar ese conocimiento del resto de los equipos de trabajo, pero también suplir la ausencia del líder que tenemos institucional para el tema de las herramientas tecnológicas. En ese sentido fue una experiencia muy bonita y que nos deja unos resultados, porque el tema aquí es, Carlos, ¿cómo mides el impacto de esa inversión? ¿Con qué indicadores te definen a ti cómo y cuándo retorna una inversión? Te puedo dar datos concretos. Sí. Y datos que al final, al tú analizarlo, te das cuenta que hay un control por defecto que se genera una vez tú implementas. Para el 2023, analizando el número de folios registrados en historia clínica por paciente, teníamos alrededor de 8 folios por paciente. Al cierre de 2025 eso pasó a 13. Estamos hablando de poco más del 50% de incremento en el número de registros a nivel de historia clínica. Súper. Te podría decir a ti o generar una duda. ¿Será que anteriormente no se hacían bien las cosas? ¿Será que el personal no lo hacía? ¿O lo hacía mal? Sí, claro. Son las dudas que te cualquiera se generar. puede hacer, total. Entonces, más bien estabas perdiendo plata por malos procesos asistenciales. Resulta y pasa que nosotros, al hacer el análisis de esa data, nos dimos cuenta de que dividimos en 3 bloques esos registros que se hicieron adicionales, que podríamos llamarlo el incremento de los registros o folios por paciente. Y nos dimos cuenta que un 30%
corresponde a registros que, si bien es cierto, ayudan a la especificidad o a la mayor documentación de la historia clínica, no eran facturables. No eran facturables. El otro 40% corresponde a registros que normalmente se venían haciendo. Y nos arrojó un 30% que sí era facturable. Y precisamente por incentivar el registro o la mayor argumentación de las historias clínicas. ¿Qué pasaba anteriormente? La fatiga que tú mencionabas, lo limitado del tiempo que ocupaban entre la ronda médica y el tener que sentarse a evolucionar los pacientes, hizo que la calidad y la argumentación de los registros a nivel de historia clínica aumentara. Y adicional a eso, lo que mencionamos fue cada quien con lo que le corresponde. En ese sentido, una mejor argumentación de las historias clínicas, un mayor número de registros y el simple hecho de que cada cosa esté en su lugar facilita las labores de facturación en la identificación de lo que no es facturable y lo que sí es facturable. 2, en los tiempos tanto de atención clínica como de registro y facturación y erradicación de las mismas cuentas. Y 3, a nivel administrativo, de poder aliviar el porcentaje de glosa notificada, aceptada y conciliada finalmente. Entonces, eso es uno de los beneficios que nos trajo en la implementación de registro clínico fácil en la institución y que definitivamente seguimos en la construcción de ese conocimiento y buscando las mejoras que requieren tanto para adaptarlo a nuestra operación como también para que la herramienta en sí pueda fortalecerse. Y algo, pues, como para poner en sintonía, el registro clínico fácil es por voz. De acuerdo. Esa voz lo que permitió fue que especialistas o médicos se desligaran de estar en esa actividad de tecleo que muchas veces los desconectaba o los desconcentraba. De acuerdo. Y al final no podemos perder de vista algo muy importante. En función de qué trabajamos nosotros las instituciones de salud. Paciente. Del paciente. Eso mejoró indudablemente la experiencia del usuario. Mejoró los tiempos de las rondas médicas. Mejoró la calidad de los registros. Mejoró, sobre todo, esa percepción que se tenía de la tecnología anteriormente. Hay dos temas que tú permanentemente has tocado en reuniones que hemos tenido. Y es, número uno, cómo baja el tema de auditorías. Que ya no tenías que hacer tantas auditorías, no tenías que tener tanto personal haciendo auditorías a todo lo que tiene que ver con el registro clínico. Ese en un escenario. Y número dos, ¿cómo hiciste para que o qué mecanismo utilizaste para que los médicos y especialistas, que muchas veces son más bien reacios a este tipo de tecnología, la pudieran utilizar? Listo. El primer punto que mencionas, que tiene que ver con cómo mejoraron los procesos tanto asistenciales como administrativos, tanto de auditorías internas como externas, fue fundamental. Porque al tener una mayor calidad y cantidad de registros, Sí. las brechas que se daban anteriormente sobre si se hacía algo de la manera adecuada o no, o si estaba claro o no en la historia clínica, facilita la auditoría interna y externa, ¿verdad? Reduce los tiempos incluso de facturación, Sí. de visado de factura, de erradicación de las cuentas, incluso los tiempos de conciliación de glosa. Importante eso. Y por ende el desgaste tanto asistencial como administrativo de estar revisando historia por historia en la manualidad si cumple o no con los criterios ya establecidos en los comités de evaluación de calidad de la historia clínica. Y obviamente nosotros hemos medido el impacto del antes y el después de esta invención. Lo segundo que manifestaba, cómo eliminar esa barrera, ¿verdad? O esa resistencia de personal asistencial hacia el uso de la tecnología. Todo está en cómo vendes tú la tecnología. Y te lo digo desde ese punto de vista porque es mucho la estigmatización o lo que se ha vendido en torno a la tecnología en las IPS, y otra cosa es la realidad. Ya. ¿Verdad? Empleamos dos estrategias. Una administrativa, que fue una decisión mía, y otra
desde el punto de vista de capacitación. Ok. La primera administrativa teníamos un sistema de información en el cual ellos normalmente hacían sus registros clínicos y que en la medida en que ese sistema siguiera con la puerta abierta, iba a limitar el registro o la utilización de la herramienta. Es difícil cambiar esa cultura. Total. Sin embargo, fue una primera estrategia. Ante la ausencia de esa puerta abierta, de tener un sistema anterior en el cual te sentabas a escribir, Lo fueron quitando, lo fueron fuimos eliminando. quitando de manera Fueron sacando gradual. equipos de cómputo. De acuerdo. Y obviamente ya habíamos hecho una inversión en tecnología y en los dispositivos que se requieren para utilizar el aplicativo de la manera correcta. Empleamos una segunda fase, que era lo que te mencionaba, del componente del talento humano y de capacitación. Capacitación, sí. Vendimos la herramienta de manera adecuada, se hicieron las capacitaciones con los mentores de piso y demás, y en la medida en que fueron conociendo la herramienta y sus bondades, y que lo que antes hacían en 2 tiempos, hoy lo pueden hacer en un mismo tiempo, que es la ronda de la evaluación del paciente y la evolución del paciente en tiempo real, el ordenamiento, consultar los registros de la historia clínica en un mismo dispositivo, al conocer las bondades, definitivamente eso marcó un antes y un después. Súper. Carlos, ¿tú tienes un dato de cuánto subiste en facturación después de la implementación del registro clínico fácil? Te voy a dar datos generales de la institución. Nosotros veníamos con un promedio X de facturación. Sí. Y entre un año y otro crecimos un 12%, que pudiéramos decir que es poco. Sí. Pero cuando analizamos el contexto institucional con una caída en la tarifa promedio del 25% en la contratación, porque ¿qué demandaba el sector? Costo-efectividad. Mejores tarifas, porque lo que más se habla es que la UPC no alcanza. La UPC no alcanza. ¿Cierto? Tenemos que convertirnos no solo en aliados para el asegurador, tenemos que convertirnos en aliados incluso para el Estado y en las eficiencias que podemos hacer. Tenemos otro contexto y es una caída en el uso de la capacidad instalada propiamente por contexto de contratación local. Ya. Cercana al 20%. Y ese 12% que tú creces en un año con el contexto que te acabo de mencionar realmente es significativo. Total. Cuando uno analiza, obviamente todo este mundo de herramientas tecnológicas y una cantidad de posibilidades y variables, ¿cómo hiciste ese análisis? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que las herramientas de Go Ecosystem eran las soluciones que realmente necesitabas? Carlos, ya desde un conocimiento de las herramientas presentes en el mercado, ¿no? Al final, cuando tú como líder de una organización debes tomar una decisión, tú lo haces basado en información disponible y lo enfocas desde tres aspectos fundamentales. Uno desde el punto de vista financiero, otro desde el punto de vista de la calidad del producto como tal y otro desde la aplicabilidad que tiene en tu institución. Y esos 3 elementos quedaron integrados en las soluciones o las herramientas que encontramos en Go. Son herramientas que son comprensibles, de fácil adaptación, que se integran y sobre todas las cosas que es lo que uno busca en el componente tecnológico, que tienen velocidad de respuesta hacia las necesidades institucionales si requieren o no ajustes de acuerdo a los procesos que se ejecutan. O sea, esos 3 elementos marcaron la diferencia a la hora de decidirnos por las herramientas. Y obviamente el conocimiento que ya teníamos de las herramientas en cuanto a su desarrollo, ¿no? Bueno, Carlos, pero vamos a un elemento muy importante que es el tema de medicamentos, ¿cierto? Y tú tienes una herramienta que se llama Aplicación Segura de Medicamentos. Yo te hago la siguiente pregunta y es, primero, desde el punto de vista clínico, ¿qué beneficios encontraste con esta herramienta? Y segundo, desde el punto de vista financiero, ¿qué elementos importantes tienes de la herramienta? Carlos, es importante mencionar como institución de salud que trabajamos en función del paciente. Y en torno a la atención del paciente nos enfocamos en un eje fundamental y es la seguridad. Y más con el tema de medicamentos. Te puedo dar un dato relevante. A nivel clínico, el tener la herramienta
permitió que lleváramos a cero los eventos por administración de medicamentos asociados a la institución. Es decir, Total. a la misma práctica y administración del paciente. Porque la herramienta te permite a ti, primero, la identificación del paciente. Sí. Segundo, la identificación del medicamento. Te genera alertas sobre dosis, medicamentos y riesgos asociados del paciente por algún tipo de alergia que presente o algún tipo de medicamento, que la manualidad hace que los niveles de concentración deban ser siempre los requeridos y tenemos claro que siempre va a existir el riesgo en esa tarea manual. Y lo más importante, el tema de la seguridad del paciente. Total. ¿Verdad? La seguridad del paciente y la experiencia del usuario, donde, te digo, antes esta tarea de administración, registro de medicamentos y devolución de medicamentos se hacía en 3 tiempos. Sí. Pero voy a centrarme en los 2 primeros, que involucraban 4 horas. Porque se hacía la administración del medicamento en un tiempo, pero el registro de medicamentos se hacía en otro tiempo. Y ahí se volvía posibilidades de error, ¿no? Correcto. Precisamente por ese tema de ir hasta la cabecera del paciente, administrar el medicamento y luego sentarse en las herramientas como el computador, hacer el registro de esa operación. Hoy el tiempo se redujo a la mitad, porque en tiempo real se hace la administración y se hace el registro a través de las barreras que hemos colocado, como la manilla del paciente, donde a través de un QR se lee la manilla, sale el paciente, se identifica el paciente y se hace el registro inmediato del medicamento que se está administrando o del dispositivo que se está empleando a la hora de la atención. Eso es lo primero. Voy al componente financiero, Sí. que es un componente que podríamos decir, listo, es una herramienta que te permite hacerlo de manera más segura, pero ¿y qué beneficios trae para la institución a nivel financiero? Te voy a dar datos relevantes. Del ingreso anual, la participación del rubro de medicamentos sobre ese ingreso históricamente venía entre un 19 y un 20%. Sí. Nosotros cerramos en el 2025 con una participación cercana a los 14 puntos. Y de esos puntos sobre el ingreso anual, estamos hablando que 2 puntos está asociado a eficiencias generadas a partir de la administración segura de medicamentos. Y para ser mucho más relevante el dato, te digo que la eficiencia y ahorro financiero que logramos a través de la administración segura de medicamentos fue cercana al 50% del déficit de caja que traíamos. ¿Sí? Wow. Adicional a eso, ¿cómo lo mides tú? Sí. Sencillo. ¿Cómo el número de devoluciones de medicamentos, que lo definimos como indicador base para el análisis, se incrementaron en un 40% versus el año previo a la implementación de los aplicativos? ¿Qué te dice a ti el número de devoluciones? Primero, controlas la merma conocida o desconocida del medicamento. Sí. ¿Verdad? Porque tú, además que administras y registras en tiempo real se hacen las devoluciones. Ahí estás garantizando que en el paciente se entrega y se emplea lo que efectivamente requiere. Y que ese proceso de devolución que se hacía en un tercer tiempo, que era el tercer tiempo que te mencionaba, con los riesgos que implica ese proceso de devolución, se anule. Entonces, los beneficios son extremadamente visibles dentro del comportamiento de rubro de medicamentos y podríamos decir que 2 puntos sobre un ingreso no es nada, pero para nosotros era fundamental. No, es desde la perspectiva que tenga el ingreso. ¿Sí? A mayor ingreso que tenga, pues 2 puntos es un número bastante significativo. Carlos, y analizando, porque esto al final hay que mirarle con el número, ¿no? Porque pues, en este momento y en esta coyuntura donde el sector salud está tan digamos, estresado y con tanta complejidad, como tú lo decías, tú hiciste una inversión. ¿Cuánto fue esa inversión? Obviamente teniendo en cuenta pues, que tuviste que hacer una inversión fuerte en infraestructura tecnológica, aparte del tema de software. ¿Cuánto fue esa inversión y en cuánto tiempo lograste recuperarlo? Carlos, dándote cifras concretas, hicimos una inversión cercana a los 350 millones de pesos. Pero esos 350 millones de pesos no están asociados en su mayor proporción a las herramientas como tal. Ok.
están asociadas a adecuaciones a nivel de infraestructura. Y le estoy hablando de infraestructura tecnológica y de infraestructura física. Sí. Equipos y demás, porque los aplicativos requieren una estabilidad en la conexión. Y las redes de conectividad de Internet de la institución eran, digamos, ya muy, muy obsoletas, y que lo recomendado para este tipo de iniciativas es fibra óptica. Entonces tocó hacer toda esa renovación que lleva un rubro importante. En equipos tecnológicos como tablets, celulares y los dispositivos como lectores de barra, impresoras de punto y demás, también hubo una inversión. Sin embargo, te podría decir que suena gruesa la cifra en principio para las necesidades institucionales. Sin embargo, es que esa inversión lo hubiéramos podido hacer en varios bloques o varios meses y que en el mismo año nosotros hubiéramos recuperado la inversión, eso dice mucho de lo. O sea, en el mismo año lo recuperaron. Lo recuperaron. O sea, que hoy ya están en ganancia. En ganancia. Precisamente eso lo demuestra el saldo positivo que tú muestras al cierre del 2025. Excelente. No, y yendo como en un contexto, entonces, cada herramienta, si tú miras toda la trazabilidad de la clínica, cada herramienta tuvo un beneficio en un momento, ¿no? Con agendamiento incrementamos la productividad en todo lo que es el tema de la asistencia de consulta externa, con todo lo que tiene que ver con registro clínico, incrementamos los registros, la calidad del registro, y eso nos permitió ser mucho más claros ante una EPS y adicional disminuir el tema de lo que tiene que ver con auditorías. Aplicación segura de medicamento no solamente fue un beneficio para lo que tiene que ver con el paciente, sino que también tuvo beneficios financieros que se ven reflejados en lo que hoy vemos en esos números negros. Para redondear, tú a un gerente de clínica hoy que está abrumado, lo estabas contextualizando ahorita muy bien, UPS no cuadra, tenemos un incremento salarial bastante fuerte de más del 23%, la gran cantidad, una muy buena parte de los empleados del sector salud tienen un porcentaje alto del salario mínimo, hay elementos inflacionarios, a ti te suben el agua, te suben la luz, te suben los servicios de restaurante, eso sigue incrementándose. Con base en todo eso, o sea, ¿tú cómo le dirías a un gerente, ven, tranquilo, es abrumante todo lo que hay, pero ¿por qué hay que automatizar? Es importante para que estemos enfocados y es dónde están las eficiencias o las oportunidades de eficiencia institucional. Y te lo digo de esta manera porque de ahí depende el enfoque que tú le vas a dar a la decisión que vas a tomar. Ante el contexto que tú me estás dando y centrándome en la IPS, en términos de productividad, ¿qué es lo que más le cuesta a una institución? Un giro cama inadecuado. Estas herramientas te garantizan eficiencia en tiempos y adicional a eso, minimizar el número de errores en el proceso asistencial, administrativo y sobre todo financiero. Desde el punto de vista de gestión gerencial, sí, en las tres funciones principales de un líder de una organización, la toma de decisiones, la priorización y el desarrollo del talento humano, definitivamente el componente tecnológico te ayuda en ese ejercicio. Tú mencionabas ahora el proceso de auditoría. Y yo siempre hago énfasis en la información, la calidad del dato. ¿Cómo debe ser la información? Primero, clara, comprensible. Segundo, oportuna. De nada sirve una información clara si llega a destiempo. Total. Tercero, fidedigna. ¿Qué nivel de confianza le otorgas tú a esa información que se te está entregando? Y por último, y no menos importante, que sea útil. ¿Cierto? Que sirva. Y si esos cuatro elementos lo tiene la información, seguramente vas a aceptar las decisiones que tomes a nivel estratégico en la organización. Estas herramientas te permiten en tiempo real mejorar la toma de decisiones. Decisiones de contratación con terceros
que proveen servicios y con clientes. Bien. ¿En qué me enfoco mi contratación? ¿Hacia qué le apunto? No se deja de hablar de glosa en las instituciones, que era un dato importante que tenía que darte. ¿Cómo mejoró la glosa de un año a otro? Sí. ¿Cómo fue eso? Provisionábamos nosotros estimábamos dentro de nuestras provisiones un 2.5 para la glosa. Cerramos en el 2025 con menos del 1%. A través de todo lo que hemos conversado. Obviamente, estrategia desde el punto de vista de proceso, tocó actualizar protocolos, guías y demás. A nivel de procesos administrativos asistenciales también ajustamos, pero definitivamente la información que nos da en tiempo real las herramientas es fundamental. A la hora de un proceso de contratación, ¿cómo demuestro yo una tarifa, una EPS, con datos concretos, sólidos, de caracterización de su población, diagnósticos principales, cuánto le cuesta, cómo hemos gestionado, girocama, oportunidad en la atención, días de estancia promedio, con información que es clara? Cuando me han solicitado base de datos de esa información se la he podido dar en tiempo real. Eso genera confianza en el cliente, genera confianza en el paciente y sobre todo genera confianza en la institución. Auditoría de los entes de control, cuando ven que nosotros tenemos toda la información consolidada, digamos, disponible en tiempo real, desde una misma vista, eso genera confianza en los procesos que se están llevando a cabo en la institución, tanto asistenciales, administrativos y financieros. Entonces, son muchos los beneficios y no es menos importante decirte, Carlos, que al final dependerá del enfoque del líder de las organizaciones, pero a través de la toma de decisiones adecuadas hemos podido priorizar en qué nos enfocamos. Hoy hemos podido atender las necesidades que te mencionaba al principio a nivel de infraestructura, a nivel de renovación de equipo, a nivel de renovación de mobiliario, el desarrollo del talento humano, un talento humano que es de calidad. Tenemos una ventaja competitiva y comparativa con ellos y en ellos. Personal que usa hoy herramientas tecnológicas que pocas IPS en la ciudad, y podría decir que en el país, las tienen disponibles precisamente por el desconocimiento en principio y segundo, el nivel de importancia que le dan los líderes de las organizaciones. Tú tocas un tema muy importante y es el equipo, ¿sí? Los equipos, los gerentes no pueden hacer un verano. Así es. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo es tu estilo con el equipo? O sea, ¿cómo puedes hacer esa cohesión para que las cosas pasen? Carlos, parto de un tema fundamental y está en nuestro mismo cuerpo. Si la cabeza está clara y lúcida, el cuerpo funciona. Si nosotros estamos bien y enfocados, el resto del cuerpo está bien. Entonces, hemos vendido la idea no como una alternativa, no como más trabajo, sino como lo que va a ser más inteligente y más eficiente nuestro trabajo y nuestra institución. Pero ese discurso tiene que ir acompañado de hechos. Es decir, yo pongo el ejemplo, ¿verdad? Claro. Y sobre todas las cosas, que el talento humano perciba los beneficios y los resultados de eso. Y yo creo que los resultados han hablado por sí solos y por sí mismos, al punto que hoy el nivel de confianza que tenemos, no solo en la institución, sino en lo que se está haciendo, se percibe, tanto dentro como fuera de la organización. Pero fue un reto en su momento ese cambio cultural, porque siempre cuesta por las barreras que te mencioné del talento humano. Sin embargo, una vez lo conocen, lo utilizan y ven los beneficios, el cambio es notorio. Y te tengo que decir también, colocar como ejemplo, que también lo estábamos viendo, hacemos unos seguimientos de manera mensual en los comités y vemos cómo los trabajadores que se mostraron más resistentes en principio a la utilización de la herramienta hoy son los que tienen el mayor nivel de usabilidad de los aplicativos. Se convencieron. Se convencieron. Y son los que principalmente apalancaban esa operación desde la manera rudimentaria, porque detrás de eso también aprendimos una lección muy bonita. Y es que esos que se mostraban mayor resistentes al cambio eran los que estaban muy disciplinados al hacer en el día a día. Eran psicorrígidos en la forma de registrar, de hacer y de tornar, y tenían el mínimo de errores en el ejercicio de sus funciones. Al conocer las herramientas que lo que hacían antes, hoy lo pueden hacer de manera más eficiente y segura,
definitivamente eso marcó un antes y un después en ellos y en el resto de los colaboradores. Carlos, y otro tema importante en este sector es el tema del cansancio acumulado, el famoso burnout. ¿Ok? ¿Cómo estas herramientas han tenido una correlación con la búsqueda del bienestar de las personas? ¿Existe alguna correlación? O sea, ¿ha servido de algo estas herramientas para disminuir ese tema de carga laboral? Definitivamente, Carlos, definitivamente. De hecho, cuando tú lo conversas con los colaboradores, notas ese cambio incluso en el impacto visual y en lo que ellos transmiten. Es muy notorio ver cómo antes, cuando tú pasabas un saludo, era, hola, Doc, ¿cómo estás? Por ejemplo. Sí. Hoy, doctor, ¿cómo estás? ¿Y cómo está la familia? Y tienen un tiempo para compartir sin dejar de hacer, porque el mismo cambio cultural y en el día a día de sus funciones ha mejorado la calidad de vida de ellos en el trabajo. Ya hoy no ven el trabajo como un nivel de estrés más allá del estrés que generan los procesos asistenciales, sino más bien, generan. claro, sino más bien que ha mejorado no solo la experiencia del usuario, es decir, la del paciente, sino la de ellos mismos, en la misma interacción con el paciente y en el tiempo que yo te he manifestado ahorita, que parece poco, pero es mucho en su día a día, que una administración de medicamentos hoy te lleve la mitad del tiempo de lo que te llevaba antes de hacer. Todo eso suma. Todo suma. Y bueno, ya entrándonos en el futuro, que es muy cercano, pues tú ya vas a empezar a utilizar herramientas con inteligencia artificial. Estas herramientas que ya estamos hablando, pues viene un escenario de inteligencia artificial. ¿Qué beneficios le ves tú a poder contar estas mismas herramientas, pero con un escenario de inteligencia artificial? Carlos, ahí la palabra clave es automatización. Uh-huh. Esta construcción del conocimiento nos ha dejado lecciones aprendidas. De hecho, para el año 2024, una de las líneas estratégicas se llamaba generación de eficiencia a través de la implementación de las herramientas o aplicativos de ecosistema digital. Para 2025, solo de la frase que te coloqué, cambiaron 2 palabras. Y no fue de la implementación, sino del uso adecuado de las herramientas de ecosistema digital. Y tú dirás, sí, una cosa fue el año en que se implementó con lecciones aprendidas y la curva de aprendizaje, al año 2025 en que nosotros buscamos incluso la forma de ir ajustando y perfeccionando las herramientas tecnológicas. Y definitivamente, si la inteligencia artificial ayuda, que estoy convencido de eso, a la automatización de muchos procesos, ¿verdad?, que ya hoy están afinados, eso va a redundar en mejores resultados, tanto en la dinámica de atención del paciente como en los resultados que se espera de la institución. Si tú te pudieras devolver en el tiempo, Carlos, y volvieras otra vez a que te propusieran ese tema, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal si eres gerente de la clínica? ¿Tomarías las mismas decisiones que tomaste? ¿No te arrepientes? Estoy completamente convencido y tan es así que los resultados te dan la razón. Muchísimas veces nos quedamos con que los resultados muchas veces no reflejan el esfuerzo institucional que se hace, la honestidad con la que se trabaja, la energía y el convencimiento en las decisiones que uno toma, pero definitivamente los indicadores hablan por sí solos en este instante. Hemos tenido una coherencia en el enfoque estratégico que le dimos a la institución, en lo que se implementó institucionalmente y sobre todas las cosas en la forma de medir. Esto es un tema que marca un antes y un después, y es que tú hagas parte de tu operación, Sí. ¿verdad?, las herramientas, y no lo vuelvas una opción, porque ahí es donde está la coherencia. Porque al final, en esa coherencia es que tú logras los resultados. Y si me tocara tomar la decisión hoy nuevamente, ya con el conocimiento de resultados, definitivamente la respuesta es sí. Igual, lo harías igual. Igual, así es. Carlos, analizando el contexto de ventaja competitiva, digamos que al final todas las organizaciones tenemos que buscar es eso. ¿Qué ventaja competitiva tienes tú con relación a otra? ¿Sí? Carlos, te mencionaba algo ahorita y es pocas instituciones, te voy a hablar de la ciudad, cuentan con lo que nosotros tenemos hoy. Okay.
Y te lo quiero dejar como una reflexión. Y es que la tecnología hoy no es una opción, es una decisión. Y en la medida en que así lo piensen los líderes de las organizaciones, van a poder tener una mejor y mayor velocidad de respuesta a los cambios del entorno. Porque estamos en un sector, hablando propiamente del sector de salud, muy dinámico y que lo que está demandando hoy es eficiencia, calidad en la prestación del servicio y costo efectividad. Y en ese sentido, en la medida en que la tecnología te ayuda en la automatización y estandarización de procesos, te vuelves tú no solo un aliado para tu cliente, sino para el Estado y sobre todas las cosas redunda en una adecuada calidad en la prestación del servicio. Nos hemos encontrado con muchas instituciones que analizan la información y el concepto es post-mortem, ¿sí? Donde dicen ya ocurrió, ya pasó y ya no tengo nada que hacer. ¿Cómo las herramientas que tú tienes de nuestro ecosistema te brindan la posibilidad de estar informado y tener un seguimiento en el día a día? Carlos, yo resumo la respuesta en la palabra control permanente de la operación. Soy de los que piensa que el resultado se construye en el día a día. Nosotros no hacemos análisis o auditoría forense de la información. Nosotros hacemos un análisis proactivo y en tiempo real de la información. El control de la información de manera permanente a ti te ayuda a la toma de decisiones para el control de las desviaciones que se pueden estar presentando en los procesos en tiempo real y no encontrarte al final del ejercicio con que, ay, me fue mal, y hacer un análisis de causa posterior a la ejecución de la operación. En ese sentido es importante de que las herramientas tecnológicas, el control de la operación y efectivamente la toma de decisiones está garantizada si todo se hace de la manera adecuada y si se le da la relevancia y la importancia que corresponde. Carlos, y las reflexiones que podemos tener al final de esta conversación, ¿cuáles son? ¿Qué reflexión tendrías tú? Me enfocaría en dos reflexiones principales. Uno sería el poder trascender de los estilos de administración y de liderazgo anteriores sin querer decir que esto fue malo, que estaban movidos mucho por la percepción, por corazonadas, sí, por decisiones que se tomaban con base a información que estaba disponible, a estilo de administración basado en toma de decisiones con datos en tiempo real, a través de una serie de herramientas que ya están disponibles. Te mencionaba ahorita que la tecnología hoy no es una opción, es una decisión. Además de que contribuye a la competitividad. Total. Y lo segundo sería salir un poco y levantar la mirada de ese día a día que nos absorbe muchas veces en la operación, precisamente por no tener un control completo de la operación y de todas las cosas que suceden en la organización en ese día a día precisamente, y que hoy a través de Go yo haya podido encontrar esas herramientas que me permiten más centrarme en la parte estratégica de toma de decisiones y salir un poco de la operación, y esa operatividad que a nosotros nos consume y nos desgasta, definitivamente marcó un antes y un después en la institución. Carlos, muchas gracias de verdad por este espacio de compartirnos cómo una clínica con tantos inconvenientes hoy poder decir que tiene unos resultados interesantes y que digamos que de cierto modo se ha blindado en búsqueda de la eficiencia, que esto seguramente le va a generar beneficios futuros en el corto y mediano plazo, y muy seguramente seguirá siendo una institución que va a seguir mejorando con el día a día. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno compartir las experiencias de éxito, porque al final esto redunda en conocimiento y crecimiento para las IPS que quizás se sientan identificados con la experiencia nuestra y que hoy estén ante un desafío importante, y es qué decisiones toman para cambiar el curso de la organización y sobre todo en un entorno que se menciona de crisis, y verlo más bien como una oportunidad. Muchas gracias.